que se tienen siempre cuando uno habla de expectativas es porque espera algo bueno que va a venir a su vida. Y fíjate, eso nos diferencia de otros animales, entre otras cosas. Nos diferencia el hecho de que nosotros podemos esperar algo. Nosotros incluso podemos casi trasladarnos a ese momento, a través de la imaginación. Pero claro, traspolado esto a nuestro campo, como creyentes, las expectativas están relacionadas con la fe. Tiene que ver que nosotros estamos esperando algo que todavía no tenemos, que estamos anhelando, pero por la fe nosotros ya lo creemos como si lo tuviéramos. Eso es una expectativa, ¿de acuerdo? Es algo que tú crees que va a ocurrir. Nadie tiene expectativa de algo que no va a ocurrir. Si tú dices, yo tengo expectativa de que luego cuando llegue a casa me voy a comer un plato de puchero con el aire puesto, claro. ¿Y por qué? Porque tú sabes que eso es posible. Es posible. Pero ¿qué ocurre en nuestras vidas cuando esas expectativas no se cumplen? ¿Qué ocurre cuando se espera sobre muchas situaciones en nuestra vida, que pudiera ser nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones humanas, cuando uno espera de nuestros hijos, cuando uno espera cosas en Dios y no ocurre, y pasan los años, pasan los meses, y esa expectativa comienza a desvanecerse, creando en nosotros muchas veces frustración y en muchos casos de tirar la toalla. Hemos tirado la toalla en muchas cosas de nuestras vidas. Y yo quiero hablarte de eso, ¿no? De cómo alimentar las expectativas en Dios. Cómo nosotros como creyentes podemos alimentar y que esa espera se haga, entre comillas, más fácil. Y mucho más que todavía que se haga fácil es que esa expectativa genere en nosotros un motor de vida. ¿Me sigue? Vamos a hablar de eso en esta mañana, porque si yo creo algo que necesitamos en un tiempo tan convulso como este, lo que necesitamos precisamente es eso, es esperanza. En un tiempo con tantas incertidumbres como nos ha tocado vivir, un tiempo donde no sabemos qué va a pasar con las guerras que hay, no sabemos con la economía, se habla de una gran hambruna, se habla de muchas cosas. En un tiempo como el que estamos viviendo necesitamos afianzar nuestra esperanza en Dios y lo que eso significa para nosotros en efectos prácticos. No simplemente decir, bueno, yo soy creyente, yo creo que el Señor está ahí, y entonces acuñamos una frase que decimos siempre, lo mejor está por venir, todo está muy bonito, pero a efectos prácticos, ¿cómo yo puedo vivir mi día a día con mis expectativas altas acerca de lo que el Señor quiere? Porque la semana pasada Javi dijo algo muy interesante, y es un sentir que tenemos muchos de nosotros en la iglesia, creemos que algo especial el Señor quiere hacer con nosotros en los tiempos que vienen, ¿lo crees? Creemos que viene un tiempo de refresco, de renuevo, que viene un tiempo, yo me voy a adelantar e incluso lo digo delante de las cámaras, un tiempo de milagros para nosotros. Entonces, ¿cómo están nuestras expectativas en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros y nos lo ha prometido? Como iglesia, pero también en lo personal, en tu vida. ¿Cómo están tus expectativas ahora mismo? Porque quizás estés viviendo ese momento de frustración en la espera donde nada llega, Cuando yo era chico, no hace tantos años de eso, ¿no? Cuando yo era chico, tuve una de las mayores desilusiones de mi vida, que me ha pasado factura, incluso de mayor, ¿no? Y es que yo recuerdo que un día, hay un dicho que dice, la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces a mí la curiosidad me mató mis ilusiones. Porque un día yo fui al armario de mis padres, en época de Reyes, no hay ningún niño en la sala, ¿no? Y entonces... Sí, bueno, ya. Y entonces abrí el armario y cuando vi que estaban los Reyes allí, los juguetes, digo, ¿esto qué es? Son los padres. Entonces la magia de esos días, yo recuerdo una frustración brutal. Porque yo lo escuchaba en el cole, no, los Reyes, y yo decía, no, hombre, no, que no. Y yo le he pedido, y siempre que yo le pido algo, claro, yo después até cabo, y siempre lo que pedía nunca venía, pero venía lo que mis padres querían, ¿no? Entonces, pero yo era tan competente que digo, ay, qué bueno, Señor, será que esto es lo mejor para mí, ¿verdad? Entonces, yo tuve una desilusión brutal, porque digo yo, entonces ya no voy a pedir, entonces ya ¿para qué voy a esperar? ¿Para qué voy a esperar emocionado el día 5? Porque me voy a acostar poniendo, y yo decía valiente desperdicio, la de galleta que yo he tirado allí puesta, la leche para los Reyes,
Y yo me levantaba y estaba bebía, claro. Y saltaba mi padre con un bigote así, de la leche. Ahora tocamos, ¿no? Entonces, fue para mí algo desilusionante porque rompió ese momento de expectativas en mi vida. De alguna manera canceló y frustró de por vida esa espera ansiosa que tiene el niño, ¿verdad?, de ese día de Reyes, de ese día especial, donde uno pues, cree que todo va a ocurrir de esa forma mágica, ¿no? Y fíjate, te hablo de una cosa que podría ser tontería, pero muchos de nosotros hemos perdido, como te digo, expectativas en cosas que ya hemos dado por perdidas. Esa espera para muchos se ha terminado. Cosas que creíamos que iba a pasar en nuestra vida no han pasado los años y no han pasado. Y muchos hemos perdido ya y hemos dado por perdido, como yo he dado ya por perdido los Reyes, hemos dado por perdido eso. Pero yo te quiero traer esta mañana una palabra de esperanza. Con la ayuda del Señor yo quiero alimentar tu corazón hoy, con la palabra por supuestísimo, para que las expectativas en Dios renazcan con fuerza en nuestro interior, de tal manera que eso, como te digo, sea un motor en nuestro interior que nos ayude en nuestro día a día. Porque no se puede vivir sin expectativa, hermanos míos, no se puede vivir sin esperar nada. No se puede estar echando días a día, cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, sin alentar nuestro corazón que algo bueno de Dios va a ocurrir en nuestra vida. No se puede vivir así. Es muy frustrante y muy triste. Y yo quiero alimentar tus expectativas en Dios, no tu expectativa de que te toque una primitiva y eso, no, pero tus expectativas en Dios. ¿Qué estás esperando en Dios? ¿Qué Dios te dijo que iba a hacer en tu vida y aún no se ha cumplido? ¿Qué Dios dijo que iba a hacer en tu matrimonio? ¿Qué Dios dijo y dice en su palabra que va a hacer con tus hijos? ¿Qué estás esperando en Dios? Porque si esto ocurre hoy en nuestro interior y es mi oración, ha sido mi oración toda la semana, eso generará un motor no solamente en esa espera, sino que esa espera será activa en nuestras vidas. Activaremos nuestra fe para muchas cosas, activaremos nuestra esperanza, activaremos el querer compartir con otro esto que tenemos. Porque si uno espera algo y uno tiene esa ilusión, esa pasión, es como cuando uno viene al culto, a la iglesia, a la reunión, como quieras llamarlo. ¿Cómo venimos? Venimos hoy, ¿qué va a decirnos el Señor hoy? ¿Qué va a tratar? O vamos a decir, bueno, a ver qué pasa allí hoy, a ver qué, bueno, vamos para allá, a ver qué es lo que hay. Vamos porque hay que ir, porque es domingo. O vienes con esa expectativa de tu oído, abrir tu oído espiritual y decir, Señor, yo sé que tú tienes una palabra para mí. Y yo quiero que tú hoy, en esta mañana, le puedas decir al Señor en tu interior, Señor, yo sé que tú tienes una palabra para mí en este día. Que esta palabra, esto es solamente la introducción, genere una expectativa en tu corazón ahora. Espíritu Santo, te pido que esta palabra genere en este momento esa expectativa, esa ansia, esa sed por conocer tu voz, por escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Si yo te digo unos nombres, ¿de qué te suenan estos nombres? Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabí y Jeuel. ¿Te suena de algo? Tú podrás decir, por los nombres casi seguro que está en la Biblia. Eso te lo podemos decir, wow. Son nombres así que raros que están en la Biblia. Te lo repito, Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadiel. Algunos dirán, Gadiel Espinosa, el cantante, ¿de eso es? No, no es eso. Gadi, Amiel, Setur, Nabí y Jeuel. Pero si yo por el contrario te digo Josué y Caleb, rápidamente vas a saber de qué estoy hablando. Pero fíjate, estos 10 que te he dicho antes, estos 10 hombres fueron los 10 espías que fueron mandados junto con Josué y Caleb a explorar la tierra prometida. Y fíjate, solamente nos hemos quedado, admiramos, seguimos estudiando. Para nosotros son ejemplos, son héroes, solamente Josué y Caleb. De estos 10 no sabemos ni quién son. ¿Por qué será eso? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Vale. Problema de directo. Sí. Gracias, Juan. Yo quiero que nos adentremos en un texto en la palabra para ver qué ocurrió en ese momento y por qué unos tuvieron sus expectativas de lo que iba a acontecer, de lo que Dios le había dicho, la mantuvieron arriba y otros no. ¿Qué fue lo que movió el corazón de unos y de otros? ¿Y cuál fue el resultado? Porque pudiéramos nosotros aprender en esta mañana de este texto.
Fíjate que te pongo un contexto, ¿vale? Para, si alguno no entiende el contexto de lo que estoy hablando, el pueblo de Israel es llevado a Egipto por una hambruna, acuérdate, con José, todo el tema, pero están en Egipto y allí empieza a crecer mucho, pero empieza a crecer y claro, ellos no eran egipcios, ellos eran el pueblo de Israel, eran extranjeros en aquella tierra y ellos son sometidos de alguna manera a trabajar como esclavos, como... Hay muchas teorías de esto, ¿no? Pero sí es verdad que ellos estaban en una posición por debajo de lo que eran los egipcios, al punto que estaban trabajando, vivían para trabajar y un niño nacía en una familia de aquel tiempo y no preguntaba, sus papás no le preguntaban, oye hijo, ¿qué quieres ser de mayor? Nosotros le preguntamos a nuestros hijos eso, ¿verdad? Y no se hacía esa pregunta, entre otras cosas, porque la única dirección que había para aquellos días era, ¿qué quieres ser de mayor? Papá, por lo que vas a hacer tú, lo que voy a hacer yo, mira, ¿qué? Construir pirámides, hacer ladrillo, ese era nuestro sino. Las expectativas para una persona de aquel tiempo, en ese contexto, era trabajar y sobrevivir. Y muchas veces yo creo que estamos también en ese mismo contexto. Obviamente ahora no somos ladrillos, pero muchas veces nuestras vidas se han convertido en simplemente trabajar y sobrevivir. Y esta gente no tenía ningún tipo de expectativas más que esta. Sin embargo, Dios sí tenía una expectativa para ellos y un plan. Y Dios manda a Moisés como un libertador y tiene un encuentro con Moisés, ya sabéis la historia, y si no, el que se tragáis los 10 mandamientos, que dure 3 horas. Y entonces, levanta a Moisés, y fíjate, hay una palabra que Dios le da a Moisés, Éxodo 6, del 6 al 9, escucha. Dice que el Señor le dice a Moisés, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufre, te rescataré de tu esclavitud en Egipto, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios, y entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a una tierra que yo juré a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, te la daré a ti como posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Fíjate qué palabra más potente. En medio de esa falta de ilusión por vivir, se presenta allí Moisés y le dice, mira, Dios a Moisés, dile al pueblo que yo tengo un plan perfecto para él, que este tiempo de esclavitud se va a terminar, que va a haber unas puertas abiertas para ellos, que van a salir de la esclavitud. Pero ¿saben por qué? Porque yo le juré a sus antepasados que lo iba a hacer y yo voy a cumplir eso. Y yo no solo les voy a sacar de ese estado de esclavitud, sino que los voy a llevar a una tierra que va a ser su tierra. Esta no es su tierra, aquí están de paso. Egipto es un lugar de paso, es un lugar de sufrimiento. Aquí se termina un tiempo para entrar en otra tierra que es la tierra prometida. Yo lo voy a hacer, yo voy a demostrar que soy su Dios. Y mira lo que dice la palabra, que Moisés fue al pueblo de Israel a decir lo que le había dicho, y dice la palabra, pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de la esclavitud. ¡Wow! La circunstancia los había llevado a no querer escuchar más promesas, ya estaban cansados. Dice que el pueblo no quiso escuchar, no me hablen más de Dios, que Dios nos va a rescatar, que Dios es bueno, que Dios va a hacer un plan en mi vida. Yo ya eso lo he escuchado muchas veces. No me hablen más porque la brutalidad de la vida me ha absorbido de tal manera que no soy capaz de tener ahora mismo esperanza. No sé si te suena de algo esto. Y Moisés dice, no, pero pararse un momento. Es Dios quien va a sacarnos de esto. No es ni siquiera porque nosotros lo merezcamos. Es porque Él lo ha decidido que seamos su pueblo. Y no solo eso, es que Él se lo prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esa promesa ha trascendido hacia nosotros y es el momento de la liberación. Y el pueblo dice, no, yo no quiero saber nada de esto. Y estaban allí pasando el quinario. Estaban sufriendo, pero estaban tan metidos en su circunstancia de sufrimiento que habían dejado de oír la voz de Dios.
Y por tanto sus corazones estaban desalentados. Y por tanto vivían sin esperanza. Porque estaban sumergidos en las circunstancias. Pasan 2 años de esta palabra y efectivamente se cumple que Dios saca al pueblo con milagros. O sea, no cualquier cosa. Nosotros lo leemos así otro pasado, podemos ver alguna película que otra, pero las cosas que acontecieron en aquellos días fueron brutales. Ya no solamente el tema de las plagas, que algunos pueden justificarlas, hay de hecho un reportaje que justifica las plagas, muy bien, pero y abrirse el Mar Rojo, de abrirse y pasar por medio, seco. Imagínate, ¿no? Eso le encantaría a Isaías, porque es pescador, y ve aquí los peces pasando por al lado y él no... Pero imagínate, ¿no? Dios demuestra con poder que iba a cumplir lo que iba a hacer. Yo me pregunto, ¿cuántos milagros de Dios hemos visto en nuestra vida? Y no solamente hablo de milagros físicos, pero el hecho de que en el día de hoy, en el que tú estés, tú tengas tu techo, tu comida diariamente, eso es un milagro. Tú lo podrás ver como tú quieras, pero ese es el milagro de la provisión de Dios en tu vida. Que tú estás aquí en esta mañana sano, con la que ha caído y algunos de nosotros han perdido familiares con la pandemia, eso es un milagro. Y ellos ven los milagros, ven abrirse el Mar Rojo, ven los egipcios caer, ven la libertad, salen. Y cuando nada más que salen, a la primera de cambio, ya se levantan allí un becerro de oro, se quieren ir para atrás. Ahora se empiezan a quejarse, no les gustaba el maná, querían comer carne. Ahora un problema, otro problema, otro problema. Durante 2 años, imagínate, pobre Moisés. 2 años de quejas y queja y queja y queja y queja. Un pueblo que estaba siendo libertado de la esclavitud. Un pueblo que iba avanzando hacia una promesa. Un pueblo que había recibido de parte de Dios lo más grande. Y sin embargo, en la boca de ese pueblo, lo único que había era queja y queja y queja. Y pasan 2 años de muchas vicisitudes en el desierto, de milagros. ¿Qué tenéis calor? No se preocupéis, vais andando y hay una nube aquí arriba. Todo el mundo aficionado alrededor y ustedes fresquitos. Es que no vemos, no pasa nada, una nube, una columna para que no paséis frío, para que tengáis luz en la noche. Agua, no hay problema, al agua saliendo. Maná, todos los días se tienen que levantar por la mañana, coger su maná, llevárselo a comer. No tienen que trabajar, no tenían que nada. Sin embargo, no había sido suficiente haberlos sacado de la esclavitud, no era suficiente los milagros, sino que lo que es peor, seguían sin esperar lo que Dios había prometido. ¿Saben por qué? Porque habían salido de Egipto, pero su corazón todavía estaba en Egipto. Al punto que muchas veces quisieron volverse. Bendito Dios que puso ahí a Moisés, que con la paciencia que Dios le dio, y él muchas veces tuvo que interceder por el pueblo, porque ya Dios incluso Dios ya había incluso en muchas ocasiones determinado fundirlo. En una ocasión le dice a Moisés, tú no tranquilo, yo te voy a dar otro pueblo, pero este ya... Y Dios, por favor, no nos ha sacado de allí, danos otra oportunidad, y otra. Y pasan 2 años y ya están a las puertas de entrar en esa tierra. Han pasado 2 años, como te digo, muy difíciles, con muchas quejas, con muchas desilusiones, pero ya están a las puertas de recibir. 2 años habían pasado en el desierto. Y ocurre una escena súper trágica que yo quiero narrarte en esta mañana, donde vamos a ver esas 2 expectativas. Llega ese momento y Moisés toma a estos hombres para mandarlos 12, los llamados 12 espías, y les dice lo siguiente. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid aquí al Neguev y subid al monte. Y dice, observad la tierra como es, el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, son campamentos, son plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no, esforzaos, tomad fruto, traerse una prueba, y era el tiempo de las primeras uvas. Así que Moisés les dice, a todos, a los 12, les da las mismas instrucciones, tienen que ver todo. No se vengan nada más con decir, ay, qué bien, qué buenas uvas hay aquí, vamos a por la... No, sino que le dicen, tienen que ver los condicionantes también. Tienen que ver si la conquista va a ser complicada o no.
Tienen que ver que sí, Dios nos ha mandado allí, sí, pero nosotros tenemos que ver qué clase de tierra es esa. Vean la bendición, pero vean también los condicionantes. Y esto tiene que ver, esto es muy interesante, porque de alguna manera yo entiendo en esta escritura que que Moisés les estaba diciendo, mira, vean los condicionantes, porque en medio de esos condicionantes yo me quiero mover. No solamente vean la bendición, que yo se la quiero dar la bendición la voy a dar. No, vayan más allá, vean los problemas, vean las dificultades, porque en medio de todas esas yo soy el Señor y yo les voy a dar la tierra, para que ustedes vean que no es de ustedes, que la doy yo. Vean los condicionantes, tráiganme un informe de ello. Y eso ocurre, dice la palabra, que se van estos 12 y dice que subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rebó, entrando en Hamás, subieron al Negué hasta Hebrón, estuvieron un montón de tiempo ahí, y dice que Hebrón fue edificada 7 años en Zoán, en Egipto, llegaron hasta el arroyo de Escol, allí cortaron un sarmiento de uva, el cual tuvieron que traer un palo entre dos. Imagínate cómo era el racimo de uva que entre dos los traían en un palo. Dice que trajeron también granadas, higo, y se llamó aquel lugar el Valle del Escol por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y mostraron el fruto de la tierra. O sea que van 40 días, inspeccionan toda la tierra, y entonces ahora viene el informe. Imagínense el pueblo de Israel, allí todo el mundo esperando ese informe, porque se habían ido 40 días, ¿vale? Yo me he ido 2 semanas nada más, y ya ese mundo, 40 días habían estado allí, y entonces están todos esperando, porque es el momento que llevaban anhelando tanto tiempo. La promesa de Dios por fin se cumplía. Y entonces van a recibir el informe de estos 12 espías. Pero hay 2 informes ahí que batallan uno contra el otro. Hay un informe que da la gente que solamente vio los limitantes, y hay otro informe que da la gente que sí, que vio los limitantes, pero que vio también los frutos y que aquello merecía la pena. Y dice el informe: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¡Ah, qué bien! Pero el pueblo que habita en la tierra es fuerte, la ciudad es muy grande, fortificada. También vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, hasta el Negué, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo. Habitan en el monte, el Cananeo también está allí, junto al mar. Y entonces Caleb dice que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: no, un momentito, subamos, vámonos ya. Allí estaban los diciendo: no, pero aquello está lleno de gente chunga. Allí están los cananeos, que se las traían los cananeos. Allí están estas nuevas. Está muy bien, el fruto es este, pero... Y dice que no lo estaban hablando, y estaba Caleb allí alucinando. Dice que los cayó y le dijo: no cuente más nada, vámonos ya para allá. Caleb estaba ya loco por entrar. Pero dice el texto, y dice: subamos, tomemos de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y los varones que fueron con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían recién conocido. Hablaron, dice, mal. Empezaron a traer un informe de desánimo sobre aquella gente. Y déjenme decirle, humanamente hablando, tenían razón. Esta gente estaban organizados, tenían ciudades fortificadas, tenían fortalezas, seguramente tenían armas. O sea, el informe no es que no fuera real, ese era el informe real. Lo que estaba mal eran las expectativas. Y dice que empezaron a hablar ya mal de la tierra. No, pero en el fondo, no, verás tú, está muy bonito, pero que allí no podemos porque son gente grande, porque no vamos a poder. Y dice en un texto, dice poderoso, dice: es tierra que traga a sus moradores. Dice: y todo el pueblo que vimos son tan grandes que nosotros parecíamos allí langostas, saltamontes, dice. O sea, ¿cómo la negatividad del informe o la negatividad que ellos estaban intentando transmitir incluso había llegado al punto que su percepción de la realidad no era real? Porque tenían tanto miedo que habían visto a estos tipos como gigantes, y dice que ellos eran como saltamontes. Usted puede, en términos reales, ¿usted puede imaginar cómo puede ser un tío de estatura más grande que el edificio que está ahí? Y eso no existía, no era real.
Que eran gente grande, sí, que había limitantes, sí, pero los tíos tenían tanto miedo al limitante que dijeron, nosotros es que nos veíamos allí como saltamontes al lado de ellos. ¿Y qué ocurre? Que dice en el capítulo 14 de Éxodo, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, contra todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en ese desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová aquí a la tierra para caer en espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿A Egipto? ¿A Egipto? ¿A Egipto? Se habían ido de allí, habían despojado a toda aquella gente. Habían muerto por las plagas hasta el hijo del faraón. Y ahora tú vas allí y te van a recibir con una orquesta. Te van a recibir a ti allí. Allí una orquesta de bienvenida, allí para ti. A Egipto no tenían ni idea de lo que les esperaba en Egipto. El sufrimiento que iban a pasar si volvían. No tenían ni idea. Sin embargo, sus expectativas de esa tierra prometida se habían ahogado porque las circunstancias para ellos pesaban más que la promesa de Dios. Y querían volverse a Egipto. Y dicen, designemos un capitán, volvámonos a Egipto. Y entonces Moisés y Aarón se postraron ante la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Dice que Moisés y Aarón, víctimas de aquella desilusión, solo les quedó tirarse delante de aquella gente. Imagínate, 2 años bregando con un pueblo duro, difícil, vamos a entrar en la tierra prometida, y ahora la gente se quiere volver. Incluso están desechando su liderazgo. Busquemos otro capitán, ya no necesitamos Moisés. Busquemos otro. Pero dice la palabra que se levanta Josué, hijo de Nun, que había ido también allí. Y dice que Josué y Caleb, que eran los que habían reconocido la tierra, versículo 6, dice que rompieron delante de la gente sus vestidos. En medio de aquella locura, Moisés, imagínate la escena, Moisés y Aarón derrotados, no podían más, habían tirado la toalla, dice que se postraron delante, ya no podían más. El pueblo llorando, gimiendo, quejándose, y Caleb y Josué dice que miran todo aquello y no les queda otro que romper sus vestiduras. En una señal de dolor, de llanto, de luto. Rompieron sus vestiduras. Y dice que hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si al Señor le agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No los temáis. Y dice que toda la multitud, escúchame, habló para apedrearlos encima. ¿Sabe qué estaba haciendo Josué? Josué estaba yendo a la palabra que Dios les había dado, porque incluso usa términos como leche y miel, que fueron literalmente lo que Dios le prometió, una tierra que fluye leche y miel. Josué, en medio de aquel panorama tan desastroso, en medio de aquella circunstancia tan dura, en medio de ese caos, intentan alimentar al pueblo, ¿sabes con qué? Con la palabra de Dios. Ellos no se estaban agarrando a las circunstancias, ellos estaban yendo mucho más para allá. Ellos dijeron, bueno, pero es que Dios dijo esto, es que Dios lo prometió, es que Dios está con nosotros, es que nosotros somos su pueblo. Y ellos recurrieron a la palabra y quitaron la vista de la circunstancia para creerle más a Dios que a las circunstancias. De tal modo que quisieron alentar al pueblo. Dice que se rompieron las vestiduras, yo me los imagino corriendo por allí, esperarse, no irse, esperarse, que podemos, que Dios lo dijo, que Dios lo hace, que Dios lo ha demostrado, que Dios dijo, dice él. Así que ellos recurren para alimentar su expectativa, recurren a la palabra de Dios, a lo que Dios dijo que haría. Y los otros estaban recurriendo a las circunstancias. Ni siquiera, escúchame, ni siquiera recurrieron a la memoria de lo que Dios ya había hecho.
te lo repito, no fueron capaces de mirar ni siquiera lo que Dios ya había cumplido de su palabra con ellos. Y nosotros somos realmente, amados míos, no somos muy distintos de este pueblo, porque si bien es verdad que podemos entrar en un momento de frustración con la espera en nuestros matrimonios, en nuestras casas, pero qué cortitos somos para recordar lo que Dios ha hecho ya en nuestras vidas, qué poco agradecidos somos, qué olvidadizos somos de lo que Dios ya sí ha hecho en nuestras vidas, de milagros y sanidades y salvación y de donde Dios nos sacó a nosotros y lo que Dios hace cada día en nuestra vida. Qué olvidadizos somos, hermanos. Y el pueblo ni siquiera fue capaz de recordar lo que Dios ya había hecho. Pero Josué y Caleb dijeron, Dios lo ha dicho. No es que fueran unos locos, no es que no vieran las circunstancias, no es que no vieran los limitantes, pero ellos fueron capaces de alimentar su expectativa. ¿Dónde? Volviendo a la palabra de Dios. Dios lo dijo, Dios lo hará. Como consecuencia de esta tragedia ocurre que Dios dice, bueno, pues entonces no se preocupe, si no se lo creéis no vaya a entrar, voy a aniquilarlo. Y Moisés intercede ahí. Moisés intercede y dice, no, qué mal vamos a quedar, Dios, ¿cómo tú nos vas a traer? ¿Qué van a decir los egipcios? Si tú danos otra oportunidad. Y Dios dice, está bien, pero solamente voy a dar una oportunidad a la gente de 20 años para abajo. Los demás, ninguno entrará en la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque no la esperaban y no la creyeron. Y de los 12 espías, solamente 2 verán la tierra, Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque esperaron las expectativas, las creyeron. Porque no se conformaron en ver los limitantes. Y efectivamente tienen que dar media vuelta y estar 40 años hasta que se muere toda una generación y entonces sí. Y yo te digo, ¿cómo alimentas tú una frustración tan potente? ¿Cómo alimentas tú eso 40 años? Como la tuvo que aguantar Josué y Caleb. Habiendo degustado la bendición, y ahora se tienen que ir para atrás, 40 años, sin su culpa. ¿Cómo aguantas tú 40 años sin frustrarte, sin quemarte, esperando? Pero la palabra nos recuerda que aguantaron, y no solo eso, sí que no, que Josué fue realmente el hombre que Dios usó para aquellos días. Josué y Caleb fueron capaces de aguantar 40 años una expectativa y una frustración brutal. ¿Saben por qué? Porque seguían creyendo que Dios lo haría. 40 años. 40 años esperando. Y nosotros no aguantamos muchas veces ni 40 días. 40 años alimentando una expectativa. Porque el primer año sí, bueno, segundo año vale, tercer año, cuarto año, 5, 6, 7, 20, 21 años, 25 años, y viendo que toda una generación de ellos, la gente con las que salieron ellos, empezaban a morirse. Empezaban a morirse. Yo me imagino que dirían, ya pondrían un contador y dirían, contra antes se muera, antes nos vamos para allá. Porque el Señor dijo que hasta que no caiga esta generación no vamos a entrar, entonces vamos a acelerarlo, vamos a ver si de una manera. Pero fíjate qué triste, ¿no? Había un motor ahí en ellos que los mantuvo, pero hay un motor mucho más poderoso que yo creo que puede alimentar las expectativas en nuestro corazón. Por supuestísimo, la palabra de Dios número 1. Te hablé de mi frustración con los Reyes Magos, ¿verdad? Esta frustración me acompañó de veras, mucho tiempo en mi vida. No, hombre, no de una manera que una depresión ni nada de eso, ¿no? Pero sí, de alguna manera, llegando a esa fecha, como que había un sinsabor en mi vida. Yo decía, bueno, Reyes Magos. Y ahí poníamos los Reyes Magos a los niños, pero pasado el tiempo, hubo un hecho que hasta el día de hoy sigue, que me ha devuelto la ilusión de la magia me ha devuelto la ilusión. Porque a día de hoy todavía, después de muchos años, cada 6 de enero me levanto con la ilusión y yo siempre, y mis hijos ven, que hay una, vamos a decir, reina maga, que se preocupa cada año, tengamos mucho, tengamos poco, no tengamos,
de siempre hay una carta para mí allí donde pone Rey Melchor. Y hay un puñado de caramelito, incluso el vaso de leche está allí, y siempre hay un regalito ahí. Y yo me levanto ese día 6 de nuevo con la ilusión. ¿Saben por qué? Porque detrás de esa reina maga realmente lo que hay es una persona que me ama. Y lo que alimenta ahora mi ilusión por ese día no es el regalo. Lo que alimenta mi ilusión por ese día es que yo sé que ella durante toda la Navidad está ahorrando porque nos ama a tal punto que quiere que ese día sea especial para nosotros. Y yo te digo, y yo sé que alguien necesita escuchar esto en esta palabra en esta mañana. Isaías 49 dice, y esto quizá lo ha dicho alguna persona en esta sala, yo siento que más de uno ha dicho esto en su corazón. Isaías 49 dice, 14, sin embargo, Jerusalén, el pueblo de Dios, dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Y dice la palabra del Señor, versículo 15, jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio la luz? Y dice, aunque eso fuera posible, escucha, iglesia, yo no me olvidaría de ustedes. Dice el texto, mira, y esto es profético, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente, dice, siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Yo sé que estás pasando por ruinas en tu vida, dice el Señor. Yo sé que en tu vida, en muchas cuestiones, sientes que estás pisando escombros. Yo sé que pudieras sentir eso en tu vida. Dice, dentro de poco tus descendientes regresarán y procurarán destruirte. Los que procuran destruirte se irán. Mira a tu alrededor y observa, porque tus hijos volverán a ti. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor, así serán como joyas o adornos de novia para que tú los exhibas. El Señor está diciendo, yo sé que tú puedes pensar en algún momento que te he abandonado. Yo sé que tú miras las ruinas de tu alrededor, pero te tengo grabado en la palma de mis manos. Te compré con sangre. Y eso debería ser el motor más poderoso en nuestras vidas para seguir creyendo que Dios lo hará. Eso debe alimentar nuestras expectativas diariamente. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Mira lo que dice Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que hizo Jesucristo nuestro Señor por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces el versículo 3 dice, nos alegramos entonces al enfrentar pruebas y dificultades porque nos ayudan a desarrollar resistencia. Está diciendo el texto de Romanos, nosotros estamos ahora en un lugar de privilegio. Lo que Dios ha hecho con nosotros no lo puede hacer nadie. Estamos en el mejor lugar que hemos estado, pero no estamos exentos de pasar pruebas y dificultades. Pero Pablo dice, pero ¿saben qué? La buena noticia es que esas pruebas y dificultades les van a ayudar a desarrollar fortaleza y resistencia. Es un entrenamiento. No es para acabar con ustedes, es un entrenamiento. No es para que tú acabes muerto, no, este entrenamiento que es duro es para que terminado desarrolles fuerza y resistencia para resistir en esta vida. Sigue diciendo el texto, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, que es lo que necesitamos. La obra de Jesucristo en nosotros no solamente ha sido la salvación, que no solamente, ¿te parece poco?
sino que en nuestro diario vivir, la obra de Cristo en nosotros lo que quiere es desarrollar su carácter en nosotros, el carácter de Cristo. Porque el temperamento, tu temperamento, y ahí esto hicimos una serie muy interesante, tu temperamento te lo ha dado Dios. Unos son más apocados, otros son más sanguíneos, otros son tal, y eso es como tu color de ojo. Tu temperamento es como está en tu ADN, pero el carácter sujeta al temperamento. Y lo que está diciendo la palabra es que necesitamos el carácter de Jesús en nuestras vidas. Y ya que seas apocado o seas muy nervioso, que seas impaciente o seas paciente, no importa, porque el carácter nos va a ayudar. Dice, la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza, escucha esto, no acabará en desilusión. Dice, pues sabemos, me encanta este texto, dice, versículo 5, dice, esa esperanza que ustedes tienen, esa fe de que el Señor viene, esa fe en que si algo nos pasa, nos encontramos con la presencia de Dios, esa fe que nos hace hacer las cosas que hacemos, no va a terminar en una desilusión. O sea, no va a terminar en algo como acabaron aquellos de la tierra prometida. Gracias, querido mío. No va a acabar allí. Ah, que no me ha tocado. Pues ya te queda a ti, ya te dijo, sí. Es que como ese niño así, digo que... Damos gracias por la vida de esa mujer. Seguimos, estamos en el final, ¿vale? Dice, escucha este texto, me encanta esta versión como dice, esa esperanza no acabará en desilusión, porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado a su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Está diciendo, es el amor de Dios lo que alimenta nuestras expectativas. Es saberse amado. Es saberse amado. O sea, yo me siento amado cuando me levanto el día 6 de Reyes, me siento amado. Y entonces esa ilusión de ese día lo alimenta el saber que hay alguien preocupado porque mi ilusión no se le da. Y es que Dios se preocupa porque tus expectativas en Él no se frustren. Y cuando tú tienes cuando tú te sientes amado, sabes que pase lo que pase, siempre todo estará bien. De modo que las pruebas, lo que son, es un entrenamiento para nuestro carácter. Dios los llevó al desierto a entrenarlo. Ellos no se dieron cuenta, pero lo que estaba pasando en aquellos 2 años era un previo, era la previa para entrar a la tierra prometida. Los estaba llevando al desierto a lo más duro, al entrenamiento más duro que había allí, a hierro. Les puso pueblos para que empezaran ya a tener un contacto con la batalla. Los estaba entrenando, estaba dándole carácter, los estaba empezando a formar para lo que venía. Sin embargo, ellos no vieron aquello como un entrenamiento, lo vieron como una dureza de la vida, una tristeza. Y muchas veces nosotros nos quejamos de las cosas que estamos pasando sin entender que Dios no improvisa. Si bien es cierto que muchas de las cosas que pasamos tienen que ver con nuestra responsabilidad, por cómo vivimos, pero aún así Dios va a usar esas cosas para entrenar tu vida. ¿Para qué? Para entrar en la tierra prometida que Dios te ha prometido y se va a cumplir. Y se va a cumplir. Y obviamente, en términos espirituales, nuestra tierra prometida es el tiempo cuando todo se termine y entremos a la presencia de Dios, pero aquí también hay tierras prometidas. Tu familia es tu tierra prometida. Tus hijos son tu tierra prometida. Tu trabajo también es tu tierra prometida. Tu futuro es tu tierra prometida, en la que Dios está allá. Qué bueno que siendo el alfa y el omega, Él estaba en el pasado, estuvo, pero ¿sabes qué? Que Él ya está en el futuro. Él conoce lo que va a ocurrir allí ya. Increíble este texto, de verdad. Esa esperanza no acabará en desilusión, porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Y encima nos ha dado su Espíritu Santo para que llene nuestros corazones y eso sea el testigo del amor de Dios en nuestras vidas. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso alimenta nuestras expectativas, ¿no?
El hecho de saber de que Dios es con nosotros debería de alentar nuestros corazones y darnos la valentía que necesitamos. Por eso el texto dice, Romano, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá contra el Señor? Lo hemos cantado, león y cordero. Tú viniste como el cordero que quita el pecado del mundo, pero no te confundas, porque Dios es un león, el Señor es un león que ruge, y su rugido hace temblar los cimientos de la tierra. Es un león que defiende a los suyos. Ese es nuestro Jesús. Y volverá como un león. Cristo es la piedra sobre la que algunos edifican, pero Cristo es una piedra de tropiezo. Y dice la palabra que si esa piedra cae, te despedaza y te desmenuza. Cuidado. Porque nuestro Dios es un Dios fuerte. No es un abuelito sentado ahí en el cielo con un triangulito en la cabeza, no. Nuestro Dios es amor, por supuesto, pero es un trueno que rompe las montañas en favor de lo suyo, su pueblo. Si sabemos con la ternura que nos ama Dios. Eso debería alentar nuestros corazones, hermanos, en esta mañana, para seguir teniendo expectativas, para que las expectativas de Dios en nuestro corazón crezcan. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo, el que murió. Más aún, Él resucitó. El que está además a la diestra de Dios, Él intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Hambre? ¿Soledad? ¿Tristeza? ¿Frustración? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Cómo está escrito? Antes por ti somos muertos en todos lados, somos contados como ovejas del matadero, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es por nosotros, por el amor de Cristo nosotros somos vencedores. Así que, hermanos míos, dice la palabra, versículo 38, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, nada, nada creado en el universo, ni en otros mundos, es capaz de separarnos del amor de Dios. O sea, nada va a impedir que Dios nos siga amando. No que nosotros en un momento dado dejemos de amarlo, que pudiera pasar. Hay muchos que reniegan de la fe. No es eso. Es que la moneda no está en nuestro tejado. La moneda está en el tejado de Dios y Él ya tomó la moneda y hizo su parte. Por eso dice, nada nos separa del amor de Dios sobre nosotros manifestado en su Hijo Cristo Jesús. Ahora nosotros, en correspondencia, nos toca amarle a Él y creerle a Él. No sé qué expectativas tienes sobre la vida. Quizás, como te digo, te ha ocurrido como aquel pueblo que está tan sumido en sus circunstancias. Y no quiero de ninguna manera, no quiero que se me malinterprete y yo te quiera traer una palabra de fantasía, de no te preocupes todavía. No te estoy dando esa palabra. Te estoy hablando de pruebas, de dificultades. Yo no te estoy hablando de una palabra de estas emocional, que ay, que bien, ya Cristo me ama, ya todo va bien. No te estoy hablando de eso. No se malinterprete. Lo que te estoy hablando esta mañana es que si tú estás pasando por un tiempo así, tú tienes que volver a alimentar tus expectativas de Dios en tu corazón. Tienes que volver a la palabra. Tienes que volver a la búsqueda de Dios, tienes que volver a la adoración, tienes que volver a congregarte, tienes que mover de nuevo todas las cosas que te hacen entender que Dios te sigue y te amará eternamente hasta el final. La pelota está en nuestro tejado, en nuestra responsabilidad. Dios ya hizo su parte, Dios lo ha prometido,
Escúchame, y Dios lo hará. Y algunos nos hemos desalentado en cuestiones como nuestros hijos. Algunos nos hemos desalentado en cuestiones como nuestro servicio, nuestro ministerio a Dios. Algunos se han desalentado en cuanto a su matrimonio. Muchos están viviendo simplemente matrimonios de, no quiero ser tan duro, de conveniencia. No, pero muchos quizás están viviendo simplemente matrimonios de supervivencia. Pero Dios en esta mañana te alienta a que creas que Dios puede hacerlo. A que alientes tus expectativas de Dios. No te conformes el estado en el que actualmente te encuentras. Porque eso es lo que ocurrió con esos 10 hombres. Se conformaron a las circunstancias. Al punto que preferían más la esclavitud y volver a aquello que a lo que Dios tenía para ellos. Y la palabra, según la palabra de Dios, se cumplió. Y aquel pueblo tomó posesión de aquella tierra. ¿Fue fácil? No. ¿Tuvieron que pelear? Sí. ¿Tuvieron que luchar? Sí. Pero Dios cumplió. Y tal y como prometió, ellos disfrutaron de una tierra. Dios cumplió. Y Dios va a cumplir en tu vida. ¿Qué expectativas tienes acerca de lo que Dios va a hacer en tu vida? ¿Qué Dios quiere hacer a través de ti en tu vida? ¿Qué expectativas tienes? ¿Simplemente pasan los días como un consumidor de la fe y ya está? Sin entender que no estamos aquí para eso, sino que hay una misión poderosísima todavía por cumplir a la que todos nosotros estamos llamados. ¿Simplemente vas a seguir siendo un consumidor de la iglesia o vas a tomar parte activa de lo que viene para la iglesia y ser un actor en el escenario que Dios va a hacer para nosotros? ¿Vas a ser de los que hacen o de los que miran? A lo mejor tuviste una frustración en el pasado y tu ministerio no fue reconocido, X, lo que sea, da igual. Tómatelo como un entrenamiento para lo que viene. Tómatelo como un ejercicio que te ha dado más fuerza para seguir creyendo que Dios lo hará otra vez. Esta es la palabra de esta mañana, amados míos. Es una palabra para que recobremos ánimo, porque será muy triste que comiencen a ocurrir cosas en la iglesia, que van a ocurrir muchas cosas y es la expectativa que tengamos, y tú sigas viendo tus condicionantes y te quedes ahí dando otros 40 años vuelta en el desierto, en tu desierto. Y déjenme decirles que nunca el desierto fue diseñado para el creyente. El desierto en la palabra de Dios siempre es un lugar de paso. Y hay gente que llevan 282.000 años todavía en el desierto. Y tú le preguntas cómo estás, hermano, en el desierto. Pero estuviste el año pasado y dice él, ¿y lo que me queda? Y lo que me queda en el desierto. Y es que parece que hay gente que le coge gusto al desierto. Y han encontrado la manera de sobrevivir en el desierto. Pero nosotros no somos para estar en el desierto. Nosotros somos un pueblo que camina hacia una tierra prometida, al lugar que fluye leche y miel. Ese es el lugar de la iglesia. El Señor nos ha sentado en los lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Ese es nuestro lugar. El lugar no es el desierto. El desierto es un lugar de paso en el que todos tenemos que pasar en algunos momentos de nuestra vida. Y ahí nos fortalecemos y ahí avanzamos, pero no podemos estar toda la vida así para abajo, hijo. No podemos estar toda la vida así. Llega un momento donde uno tiene que levantar la cabeza y decir, ya se acabó. Ya se acabó. Voy a cruzar este desierto, el tramo que me quede, porque tengo una esperanza de que el Señor está esperándome al otro lado.